Hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a un nuevo capítulo de La historia es nuestra, nuestro programa, ¿cierto? En el contexto del aniversario de nuestra comuna, que celebra los 284 años. 13 siglos de historia, donde 3 siglos de historia, sonó como a 13 en realidad, pero con altos y bajos, nuestra comuna protagonista de una provincia pujante se ha transformado en una de las ciudades más desarrolladas del sur de Chile. Eh, Estamos en Pacífico Televisión, en el canal 764 de la grilla digital de la provincia de Biobío, en el canal 166 de Mundo Go de la empresa Mundo Telecomunicaciones y además en la página web pacificotelevisión.cl y en las plataformas digitales de Facebook e Instagram. Santo Tomás, la institución de educación superior más grande de la provincia de Biobío, se une a la celebración del aniversario 284 de Los Ángeles, ratificando su compromiso con la educación de calidad para la comunidad. En esta ocasión tenemos a un importante invitado, protagonista de nuestro desarrollo actual en la comuna y en la provincia, de gran trayectoria gremial en la provincia, presidente de la Socabío, consejero de la Sociedad Nacional de Agricultura y vicepresidente también actual electo de la Sociedad Nacional de Agricultura. Muy bienvenido, José Miguel Extegmayer. ¿Cómo estás, Luis? Un gusto estar contigo. Igualmente, pues, aquí estamos en este programa, como te decía, conmemorando los 284 años de Los Ángeles, de nuestra comuna, de nuestra querida comuna. Desde aquel 1739, en plena época colonial. Así es. Como tú bien decías, casi 3 siglos de historia como comuna, pero mucho más tiempo, varios siglos más, como zona importante de desarrollo. La frontera era esta. Y Los Ángeles como tal, como ciudad, tiene muchos años, digamos, desde el punto de vista de esa trayectoria, en el ámbito, ¿cierto?, del comercio, de la defensa, el desarrollo agrícola, el regadío después, aquí una zona que se riega mucho. Así que tiene mucha trascendencia y además que estamos en la mitad de Chile, justamente en el centro. Mucho. De riego, dices tú. ¿Sabes? Que si vamos a hablar del sector agrícola, ¿cierto? Es inevitable hablar del riego. Nuestra zona, si nos vamos más allá de la colonia y si nos vamos a miles de años hacia atrás, ¿cierto? Hay que preguntarse de dónde nacen, cómo nace nuestra tierra, por qué está conformada por arena, por ejemplo, porque gran parte de la provincia de Biobío, de la comuna y la provincia de Biobío, está formada por terrenos arenosos. Bueno, ahí se habla, ¿cierto?, de estos glaciares que ocurrieron en toda esa Claro, zona sí. y que dejaron inerte el suelo y plano, parejo. Mira, ¿sabes tú? Eso fue un tema nuestro porque aquí se hablaba, ¿cierto?, del Pangal del Laja, del desierto del Biobío, la gente quedaba enterrada en sus vehículos, en sus carretas, incluso en estas arenas cuando se transitaban desde el norte hacia el sur. Pero hoy día son todas zonas productivas. Hoy día tenemos un desarrollo forestal en las arenas y también agrícola. Hoy día con el sistema, ¿cierto?, de riego tecnificado estamos rescatando muchas hectáreas de arena en que se está produciendo maíz, frutales, remolacha, etc. Así que siempre a cada suelo le llega su tiempo. Sí, pues, y ese tiempo en todo caso no llegó así por arte de magia. Eso tiene que ver con la construcción del canal del Laja. Canal del Eso es Laja, como un después hito. el El Biobío Biobío Sur, Sur, Biobío Biobío Norte. Norte. Y mira, si tú hablas, por ejemplo, de una zona, Cabrero, que está justo en esas arenas, una comuna vecina, te das cuenta que se llamaba Cabrero probablemente porque habían cabras. Es decir, para lo único que servían esos llanos era para criar caprinos o ovejas, qué sé yo. Y hoy día también Cabrero tiene un desarrollo forestal y agrícola interesante. Entonces uno se da cuenta que estas arenas tan miradas en menos hoy día son también parte del futuro del desarrollo de esta zona. Muy productiva, muy Muy productiva. productiva, en tanto hagas tú este riego tecnificado, fertilices como corresponde, hagas labores agrícolas también compatibles y sustentables. Yo te quiero llevar antes de hablar del sector mismo propiamente tal, sino que hablando un poco de historia, tenemos ese hito, ¿cierto?, del canal del Laja, que es lo más importante, creo yo. Para mí hay un antes y un después, Sí. porque definitivamente las arenas eran muy improductivas y con el canal, con el Laja,
No, y no se solamente, perdón, las transformaba. arenas, también primero se partió regando suelos ya detrumados, por ejemplo, arcillosos, que si tú no los riegas, si son de secano, claro, tienes mucho menos capacidad productiva. Es decir, hay cultivos que requieren riego, como justamente la remolacha, que sigue siendo un cultivo vigente acá, que no lo puedes hacer en secano, como sí puede hacer tal vez el trigo o el raps o qué sé yo, algún otro tipo Pero el maíz hoy día, por ejemplo, que es tan importante aquí en la zona, sin riego no lo puedes hacer. Claro, sí. En cualquier suelo, Mm. arena, arcilla o trumado. Y eso desde el punto de vista agrícola, pero desde el punto de vista ganadero. También, fíjate que esta zona, mira lo que fue Biobío en aquellos años de la colonia. Esta zona tenía mucha exportación de productos del ganado, de los novillos, de las vaquillas. Aquí se exportaba, por ejemplo, desde esta zona, fundamentalmente los mataderos estaban ahí en la zona de Coihue, por ahí llegaban los barcos, ¿cierto?, a cargar. Se embarcaba cuero, se embarcaba cebo de estos animales, charqui, que se hacía abundantemente, y todos estos productos llegaban a Callao, a Lima. Era el abastecimiento más importante que tenía la capital, ¿cierto?, del virreinato, precisamente desde acá de Biobío, en el tema, ¿cierto?, ganadero y cerealero después también, y bueno, sin duda también el tema de los vinos. Aquí se exportaba casi el 95% de los vinos que se producían en Chile, en la colonia, eran de acá de esta zona, Cauquenes hacia el sur. Claro. Y el gran proveedor de vino que se mandaba, ¿cierto?, en odres, en cueros también, era justamente Biobío hacia Callao y hacia Santiago y Valparaíso. Ahí me hace recordar un poco lo que fue la figura de Bernardo Higgins acá en Cantera. Pues. Pero claro. La exportación de vino, la crianza de vacunos, sí, ¿cierto? Caballares. Aquí se compartía el tema de los caballos y vacunos con las estepas de Neuquén. Es decir, Neuquén era la zona de crianza. En ese tiempo estaba integrado, por supuesto, todo ese territorio a Chile, digamos. Chile administraba ese territorio. Las veranadas estaban en la cordillera, pero las grandes esplanadas desde el punto de vista de la crianza de caballos y ganado era justamente la provincia de Neuquén. Y de luego se traían los animales gordos acá y se faenaban acá o se tenían un tiempo en pastura y se mandaban ya, como digo, a Santiago, carne, charqui, qué sé yo, y gran parte a Lima. En realidad la agricultura ha sido el motor económico, el motor social, ¿cierto? Lo que nos ha acompañado desde el principio de la humanidad, en realidad. Sin duda. Porque si tú hablas de Neuquén, ¿cierto?, Antuco, el Valle, la isla La Laja, se habla de este intercambio, ¿cierto?, esta relación que hay entre los dos países, que finalmente nos divide, pero nos une la cordillera. Hoy nos dividen además un par de temas que son sanitarios. Es decir, nosotros tenemos en Chile una condición sanitaria esplendorosa, es decir, desde el punto de vista de las enfermedades, ¿cierto?, del ganado, de la fruta, las plagas, qué sé yo. En nuestra provincia de Chile en particular, ¿cierto?, en general, digamos, tiene una condición sanitaria muy, muy sana. Y eso hace que claro, la frontera también hoy día signifique controlar la entrada de esas plagas. ¿Sí? Hay una división hoy día en el tema de la integración que tiene que ver con estas plagas que no pueden entrar a Chile. Y sabes que antes se me había la idea, eso no es ahora, siempre se ha pensado en eso, en que la gente de Argentina podía traer temas sanitarios, problemas sanitarios hacia Chile, y cada vez que se hacía un camino o se hacía un ferrocarril, por ejemplo el tema del trasandino por Antuco, el trasandino allá, se pensaba en esa contaminación que pudiese haber en el tema fitosanitario. Sin duda. La mosca de la fruta, que es la más grave, ¿cierto?, de las plagas que podría llegar a Argentina, y la aftosa, que hoy día está bastante controlada en Argentina, son justamente las principales enfermedades, ¿cierto?, que se controlan con el control de aduana. Y se evitan entradas de fruta, de carne, de productos lácteos, etcétera, desde Argentina justamente por eso. Pero sin duda que la modernidad, la tecnología, la ciencia está encontrando solución a todo. Entonces yo creo que efectivamente estas enfermedades también en Argentina se van a poder controlar y ahí lógicamente la integración va a ser más plena. Volviendo un poquito a la historia de Los Ángeles mismo, José Miguel, acá han habido protagonistas. Yo te hablaba de Bernardo Higgins, ¿cierto? También sé de Darío Barrueto. Claro, gran agricultor. Don Domingo Conchera Gómez, ¿para qué decir? Personajes que Don Nemo Barrueto, don Nemoroso. Él fue fundamental en Canalista del Laja, justamente. Así es. Don Darío fue alcalde, fue senador, ¿cierto? Así es. Fue, no sé si, no estoy seguro, pero creo que la primera exposición agrícola ganadera aquí. Ellos partieron con Socavío, justo ese grupo. Estamos hablando de las primeras décadas del siglo XX. Sí, de acuerdo. Más o menos. Estamos hablando que en el año 30 y tanto se creó la Socavío, pero antes de eso se hizo la primera feria, ¿cierto?, un par de ferias antes. Sí, eso me refería. Las ferias ganaderas eran muy importantes en ese tiempo porque se compraban los reproductores. Es decir, ahí los agricultores compraban, ¿cierto?, los toros.
sean lecheros o de carne, para precisamente tener, digamos, una genética más potente o más adecuada, ¿cierto?, en sus predios. Y claro, las ferias eran tremendamente importantes por justamente la venta de toros. Después ya, con los transcurso de los años, ya después de los años 60, se empezó a usar la inseminación artificial y ahí bajó un poco la presión de compra de toros, fueron desapareciendo los criaderos, pero durante muchos años esta zona proveía justamente de ganadería de primer nivel, ¿cierto?, a la provincia y al país. Ya. ¿Había una cierta competencia a lo mejor con Osorno y otras comunas del sur? Sí, pero lo que pasa es que nosotros teníamos una condición distinta en el tema, ¿cierto?, de la producción lechera, por ejemplo. Por lo tanto, eran razas distintas. Nosotros teníamos acá fundamentalmente ya con el transcurso de los años más genética norteamericana, la Holstein Friesian, y se mantuvo en el sur por el tema de las praderas fundamentalmente y los inviernos más complejos, se mantuvo más allá del holandés europeo y el clavel alemán. Claro. El Rotbund y el Schwarzbund. Y esas dos razas son la base, ¿cierto?, estructural de las razas hoy día también en el sur. Pero nosotros trabajamos ya tempranamente con la Holstein Friesian, que es mucho más lechera, tiene mucho más capacidad lechera. ¿Esa raza es europea igual? Tiene un origen frisón de la zona, ¿cierto?, del centro europeo, Holanda, Alemania, todas esas llanuras, colonias, ¿cierto?, pero se mejoró mucho en Estados Unidos. Ah, ok, claro. Yo sabía que Darío Barrueto había traído esa raza acá a la zona. Exacto. De Estados Unidos trajo él estos reproductores Holstein Friesian y venían, ¿cierto?, de Holanda muchas veces reproductores holandés europeo, que se llama la raza en Chile, que son allá se llaman los Schwarzbund, que son aquellos animales que son la base del ganado moderno chileno, porque antes habían las razas criollas que trajeron los españoles, que se multiplicaron, se mezclaron, pero las razas modernas, ¿cierto?, están ahí. Y después en carne, bueno, llegaron las razas como el Hereford, el Angus, son razas ya... ¿Años, décadas, qué más o menos? Ahí estamos hablando de los años 40, 45, un poco antes incluso. Antes fueron razas... Antes de la inseminación, digamos. Antes de la inseminación y antes fueron animales más europeos pesados, por ejemplo, normando, cosas así. Bueno, eso es el tema carne, ¿cierto? El tema de la producción lechera. Lo que no sonaba en ese tiempo en la agricultura era la producción de frutas, ¿cierto? Fíjate que Bueno, para que no nos perdamos quizás en la parte cronológica, ahí estamos en la parte de la remolacha, porque nace la llanza. Sí, la llanza fue fundamental. Otro hito Hubo una cantidad de empresas que creó Corfo en el ámbito industrial y en el tema agrícola, fundamentalmente la llanza fue la que más impactó a las economías de nuestra zona. La llanza en su momento tenía 50, 60 mil hectáreas de siembra de remolacha azucarera y era una empresa que movía la agricultura nuestra y probablemente la llanza es la gran responsable, positivamente responsable de la tecnificación de la agricultura y también del riego. Ellos fueron los primeros que partieron con tecnologías mucho más modernas, con equipos de riego mucho más adecuados, ¿cierto?, Sí. Para poder fundamentar... Siempre pensando en la innovación, la llanza en realidad. Muy innovativa, es una empresa muy innovativa. Claro, ahí ya estamos hablando del año 1953 en adelante. Exactamente, exactamente. Pero antes, fíjate, tuvimos un periodo con fruta acá. Yo planteo, ¿cierto?, que el tema del cambio climático es cíclico. Puede ser que este venga con un poquito más de potencia. Pero si uno analiza, ¿cierto?, lo que se cultivaba hace 200 años, 300 años atrás acá, es increíble. Aquí habían olivos, habían paltos, habían viñedos. Después se fueron... Eso es de zona seca. De zona seca y templada, claro, exacto. Claro. Mediterráneas como esta, pero porque seca y se templada. sabe que en la época colonial fueron siglos secos. Claro, y fíjate que en el campo nuestro donde yo vivo, Santa Matilde, que ese campo es muy antiguo en la provincia, nosotros lo compramos a la familia Río Seco, Río Vázquez Palacio, esa es la consecuencia ahí. Y ahí hay muchos olivos, hay paltos y hay higueras, por ejemplo, que muchos años no produjeron nada. Y estos últimos años, estos últimos 7, 8, 10 años, están produciendo nuevamente olivos de 250, 300 años. Claro, claro que sí. Bueno, la producción frutícola acá en Los Ángeles empezó a sonar nuevamente en los años 90. ¿cierto? Tuvimos un periodo que fue en los años 30 y tanto, que por ejemplo los huertos de cantera, los manzanares de cantera fueron, o de la Perla, aquí en el Camino de Santa Bárbara, Claro. fueron importantes en cuanto a incluso exportación de manzana, pero era más que nada para mercado interno. Después se extinguió eso y claro, en los 90 partió con mucha fuerza. Claro, claro que sí. O un poco antes, el 80 y tanto, ya partieron las primeras plantaciones de manzanos fundamentalmente. Bueno, estamos en este momento en INACAP, donde puedes matricularte sin PAES y con gratuidad. Estudia carreras técnicas y profesionales que están alineadas a las necesidades del sector productivo y de servicios e insértate prontamente en el mundo laboral. Conoce más en www.inacap.cl.
Estamos en este momento con José Miguel Steinmeier conversando sobre agricultura y quizás otras cosas más, ad hoc al aniversario número 284 de la ciudad de Los Ángeles, de nuestra comuna. Una comuna que está muy relacionada con comunas hermanas, en realidad. Cuando conversamos de Los Ángeles hablamos de Santa Bárbara, hablamos de Quilleco, hablamos de Tucapel, de Mulchen, Nacimiento, etc. Y todas las comunas tienen algo de agrícola acá en esta zona. Y hemos estado repasando desde la época colonial un poquito, ¿cierto? Llegando a la época republicana, principio del siglo XX. Estamos hasta más o menos a fines del siglo XX. Y en la actualidad, José Miguel, el rendimiento por hectárea, ¿cierto? Estamos hablando de los frutales. Frutales y agricultura. ¿Y agricultura cómo va eso? ¿Cómo se proyecta? Yo te diría que somos, desde el punto de vista de rendimiento por hectárea, siempre campeones mundiales. Si tú ves, por ejemplo, lo que nos rinden los arándanos, o la remolacha, o el trigo, el maíz, siempre campeones mundiales, Chile y también Biobío. La chicoria para la inulina, por ejemplo, que es una planta que es nueva acá en la zona. Entonces nuestro agricultor es muy eficiente, pero es un agricultor que trabaja también en campos en general chicos. Son agricultores medianos a chicos. Las pymes. Las pymes agrícolas son la mayoría, comparado, por ejemplo, con las grandes agriculturas norteamericanas, argentinas, brasileras, ¿cierto? Que son megacampos. Entonces, la única forma de competir es con una tremenda eficiencia de producción por hectárea. Pero hoy día nos está alcanzando un poquito Perú, por ejemplo, México, así que estamos en una competencia, sobre todo en el arándano, bastante potente. Y sabes que nos queda un tema que creo que hay que plantearlo porque es muy gravitante y muy importante en nuestra provincia, que es el tema forestal. Aquí se generó, ¿cierto?, un desarrollo forestal después de los años 80 igual, muy potente, que es una industria muy grande, la industria forestal, que ha sido de repente mal mirada, que de repente ha tenido críticas por el tema del relacionamiento con las comunidades, pero si uno analiza el impacto que ha tenido económico, ecológico y social, es grande. Y eso creo que una de las misiones que tenemos los angelinos o las universidades fundamentalmente acá de hacer un análisis bien profundo de lo que ha significado el sector forestal para nuestro desarrollo económico, social y también para la ecología. Y ahí esto se complementa hoy día claramente con la agricultura que se sigue haciendo en la precordillera, por ejemplo, en los valles. Claro, mira, se dice mucho, hay un tema ahí en realidad con la parte forestal, porque se dice mucho que los forestales le han quitado al bosque nativo. Es al revés, fíjate. En el fondo, los que les quitaron al bosque nativo fue la agricultura. Obvio. Es al revés. Fíjate que gracias a las compañías forestales, uno de los beneficios de las plantaciones forestales de bosque cultivado, es que en sus protocolos de manejo, ¿cierto?, ellos no pueden tocar el bosque nativo. Claro. Han firmado certificaciones internacionales, etc. Y hoy día tenemos 14 millones de hectáreas gracias a la conservación, pero también gracias a que tenemos madera de pino y de eucalipto para nuestro proceso industrial. Si no, seguiríamos explotando nativos, ¿cierto?, para la construcción. Claro. Por lo tanto, tendríamos extinguido prácticamente todos los bosques nativos de fácil acceso. Así que ese es un componente. Hay mucha mitología detrás del tema forestal y creo que ahí es una labor importante que podrían tomar justamente las universidades para hacer un informe ya más preciso de lo que ha significado estos últimos 50 años ese sector, digamos, para nuestra provincia. Volviendo agarrando el tema forestal y volviendo a la historia, ¿cierto? El área forestal acá en la provincia comenzó justamente porque eran improductivos para la agricultura. Mucha erosión. Mucha erosión. Los suelos erosionados. Muy erosionados. Y arenales. Exacto. Eran para la producción forestal. Que no tampoco se les pedía tanta producción volumétrica, ¿cierto?, sino que había que ocupar suelo disponible. Exacto. Bueno, hoy día, por ejemplo, la Aguada, ¿cierto? Exactamente, canteras mismo. Canteras tiene mucho. Pero fíjate tú que nosotros tenemos una lechería, que la hicimos en un campo que era 100% forestal, en la zona de Pedregal, un campo de arena de construcción prácticamente. Claro. Y con justamente el sistema de riego tecnificado, incorporando nuestros desechos orgánicos, ¿cierto?, toda la feca de las vacas en los potreros, hemos generado hoy día una tierra de alta productividad. Entonces uno tiene posibilidad hoy día, ¿cierto?, de también reconvertir incluso de vuelta zonas de arena que han sido forestales a la agricultura nuevamente. Eso se puede hacer. Como también, sin duda, hay que pensar, ¿cierto?, que el tema forestal funciona muy bien en suelos livianos, trumados, donde hay muchas pendientes, porque justamente es el que más protege la erosión y el que más captura agua dulce. Claro. Hay mucho, como decía, hay mucho mito. Me acuerdo que en algún momento había gente que decía que las acículas de los pinos provocaban la arena. No, claro. Que secaba el suelo. Sí. No, la acícula de los pinos, fíjate que si uno analiza los suelos que han tenido 3 o 4 rotaciones de pino,
han mejorado la materia orgánica tremendamente. Si son suelos Pero mucho sí, más fértiles claro, hoy día. Claro, si es materia orgánica finalmente. Exactamente. Son hojas, Así es. el humus. Se forma ahí. Claro. Y otra particularidad que tiene, ¿cierto?, la espícula del pino es que forma un mulch, una especie de colchoncito sobre el suelo, y eso hace que cuando cae la lluvia, todo se infiltra, nada escurre. Nada, no hay escurre. Entonces todo se infiltra al subsuelo y capturamos agua dulce. Cuando no hay pino, no hay bosque, o no hay nativo, ¿cierto?, no hay eucalipto, Hay erosión. hay erosión, y esa agua se va de inmediato a las quebradas, a los esteros, los ríos y al mar. Por lo tanto, se transforma en pocas horas en agua salada. Claro. Y arrastra el sedimento. Y sedimentos además. Las dunas de Chanco, por ejemplo, son consecuencia de toda la erosión de aquí de la cuenca del Biobío. Imagínate. La cuenca del Biobío que está conformada por la subcuenca del Laja, digamos. Laja, Tuqueco, el Cureo. Claro, Mulchen, claro. Se nos olvida Mulchen, nosotros estamos tan relacionados con Mulchen, se nos olvida. Sí, Mulchen es una comuna que como que hay parte de verdad del sur. ¿Sí? Sí, las lomas, la topografía, ya es más sureña, más como si fuera la Araucanía. Sí, claro, porque también cambia mucho el suelo, pues se pone arcilloso. Arcilloso rojo. Claro. Exacto. Sí. En Coyipulli ya cambió completamente. Completamente, sí. Sí. Bueno, nos vamos a una pausa y continuamos con nuestra interesante conversación sobre agricultura con José Miguel Lesegmayer. Pacífico Medios, tu alternativa digital. Míranos, léenos, escúchanos y síguenos. Suena la calidad con gratuidad en Santo Tomás. Nuestra universidad, Instituto Profesional y Centro de Formación Técnica están adscritos a la gratuidad. Santo Tomás, tú puedes. Y bueno, estamos de vuelta en nuestro programa La Historia es Nuestra, en el contexto del aniversario de nuestra comuna. Cumple 284 años. Santo Tomás de Los Ángeles es la institución de educación superior más grande de la provincia de Biobío. Se une a la celebración del aniversario 284 de Los Ángeles, ratificando su compromiso con la educación de calidad para la comunidad. Bien, José Miguel, hemos hablado, pero hemos recorrido hoy 3 siglos en 20 minutos, ¿cierto? Estábamos hablando de la fruta. Se nos quedó un poquito la uva por ahí, ¿cierto? Sí, porque está volviendo la uva vinífera, es la que se usa, ¿cierto?, para hacer buenos vinos. Y con mucho potencial en los vinos blancos. Esta zona es muy buena, ¿cierto?, por el tema de las temperaturas que tenemos, los vientos que hay, para producciones, por ejemplo, de vinos blancos que pueden ser de verdad de carácter mundial. Y también algunos tintos que pueden ser también adaptables a la zona, como los merlot, cosas así. Tal vez el Cabernet no, ese es más de la zona central, pero tenemos viñedo acá, aquí, por ejemplo, Medio Río. Él tiene una viña no tan grande, pero es de Cabernet, y cada año sale mejor ese vino. Es decir, lo acompaña el clima, como está cambiando, ¿cierto?, Sí. En cuanto a su calidad. O sea, podríamos decir que el cambio climático le ha sido favorable. Es que sabes tú que desde el punto de vista productivo sí, pues, es favorable. Si solamente es desfavorable desde el punto de vista de las lluvias, de la menor cantidad de agua, y esos eventos de repente demasiado bruscos de lluvia, tipo casi subtropicales. Claro. Entonces, lo que tenemos que hacer acá, sin duda, con esta agua que nos está cayendo, que es menos que antes, es tratar de hacer más embalses, medianos, grandes, pequeños, ¿cierto?, para tratar de que esta agua se quede en el verano para el riego, ¿cierto? Claro. Juntar durante invierno, la tenemos. ¿Acá cuántos embalses tenemos? No tenemos ninguno. Ni uno artificial, No, digamos. pues no tenemos ninguno. Estamos peleando hace tiempo que se considere dentro del Plan Nacional de Embalse. Ya. También algún embalse acá en Biobío. Por ejemplo, no sé, pues el Tuqueco. Suponte tú, el Tuqueco va a hacer un embalse en algún valle de estos de Tuqueco que son bastante favorables para hacer embalse. Que si yo no sé, la zona que llega hacia el interior. Y ese sería como un embalse que abastecería los dos sistemas, por ejemplo, el Laja y el Biobío, en momentos de emergencia. Sí. Y también, por supuesto, las aguas que riega el Tuqueco. Acá en el Maule hay embalses, pues está el de Digua, ¿cierto? Claro, y en Ñuble está parado el embalse, ¿cómo se llama? El de
del Punilla, que está hace ya ¿Qué muchos falta, José años. Miguel? Falta gestión, falta aunar esfuerzos. Ahí se han tenemos generado, claro, se han generado políticas equivocadas de obras públicas en cuanto a las urgencias. Yo creo que Ya, es un tema las de prioridades. urgencia, prioridades, sí. Y vamos muy atrás respecto a lo que sabíamos que venía. Es decir, Ya, nosotros teníamos que tener construido un embalse como el Punilla ya hace 10 o 15 años. imagínate. En Ñuble. Ñuble tiene mucha capacidad igual de poder, digamos, regar y producir. Tiene buen clima, pero no tiene embalse. Claro. Es un tema, el tema este de la gestión del agua, que está tan relacionado con la agricultura. Volviendo atrás, volvamos a la historia también para ir retomando los temas. A mí me gusta harto la figura de don Domingo Contreras Gómez. Sí, En realidad un es hombre cautivante porque fue una persona tan dinámica, que hizo tantas cosas. Cuando creó la Socavío, por lo que leía yo en algún momento, él era el principal gestor, pero como él sabía que hacía tantas otras cosas, no quiso quedar como presidente. No, ¿Cierto? así fue. Se dio ese cargo, pudiendo haber dicho, "Puta, Asumo de inmediato". Absolutamente, como lo han Sí. hecho muchos. Po. Sí. Pero él dio un paso al lado y quedó como vicepresidente. Así fue. Son personas que hacen falta, no sé, en estos tiempos, esa Bueno, hemos tenido personeros como don Víctor Ríos también, ¿te fijas? Don Víctor fue Claro que sí. agricultor, fue un hombre que generó cierta educación, el hospital nace de ahí. Entonces hay gente muy, muy valiosa que no es tan antigua, ¿eh? Si uno lo analiza desde el punto de historia, estamos hablando de 2 o 3 generaciones atrás. nuestros ¿no? abuelos y bisabuelos, Claro, estamos hablando del siglo exactamente. XX. Exactamente. Sí. Y bueno, por lo mismo, llama la atención también que estuve leyendo por ahí que los directorios, ¿cierto? Siempre se mantienen con los mismos apellidos, decía Más en o la menos, página sí. de internet. Aquí usted que me es como el que viene de afuera nomás. Claro, pero se mantiene más o menos la misma gente. Eso habla de Sí, que también sí. se mantiene una corriente familiar, ¿cierto? Puesta en Los Ángeles, que es la que está en los grandes temas también. Sí. po. Mira, fíjate que Los Ángeles, sin duda que hasta hace unos 30 o 40 años atrás, tenía una, voy a llamarla elite, pero la verdad es que no es una elite, sino que es un grupo de gente que tiene algún siempre grado, he dicho lo ¿cierto? mismo. Claro. Era agrícola, es decir, aquí Los Ángeles era de verdad agrícola. Si la gente Nosotros que no éramos aristócratas ni mucho. Claro, No, entonces tú teníamos llegabas, grandes- ¿cierto? A Los Ángeles el día lunes al viernes, había movimiento en el Banco de Chile, ahí se juntaban todos en la plaza, en el Club de la Unión, pero el sábado y el domingo se vaciaba la ciudad, porque toda la gente se iba al campo. Todo así para la casa. Y eso nos queda todavía un poquito esa percepción de que la agricultura es, entre comillas, la gente que más está influyendo en la zona, pero hoy día la verdad es que hemos tenido una tremenda cantidad de gente distinta que ha llegado. Claro. Yo te diría que la mayor élite hoy día en Los Ángeles es de médicos. Médicos, hay una cantidad increíble de médicos, más de 600 médicos, que son los que han conformado la élite ciudadana, así que están en los restaurantes, que están en la plaza, que están, qué sé yo, consumiendo autos 2 o 3 por familia. Luego la élite de los forestales, ahí también tenemos un grupo de gente que es menor, pero que marcó también un momento determinado, ¿cierto? Empresarial contratista, Claro, digamos, contratista. de empresas medianas. Exactamente. Y tenemos también hoy día, ¿cierto?, una cantidad importante de ingenieros y ejecutivos de las eléctricas, sean las eólicas, las solares, las hidráulicas. Y esa es en realidad hoy día la masa crítica del punto de vista ciudadano, ¿cierto?, en Biobío, más toda la gente que trabaja para todas estas distintas empresas en salud, Es etc. un buen análisis sociológico ese. Entonces, ¿cuál es nuestra misión hoy día como agricultores y gremio agrícola particularmente? Es tratar de enseñarle a esta gente que ha llegado lo que fue Los Ángeles desde el punto de vista agrícola y lo que sigue siendo. Porque el campo es un secreto, el campo nadie lo ve. La gente cree que, no sé, que las cosas se producen casi solas, Claro. que la leche viene en caja, ¿no?, desde la vaca, ¿cierto? Que para comerse un pollo en la casa hay que matarlo primero, hay que beneficiarlo. Esa cosa la gente no la está viendo en la ciudad y es una cosa que tenemos que hacer nosotros, un esfuerzo para educar. Nosotros nos alimentamos con el campo. O sea, es una relación tan lógica Directa, y absolutamente directa. Mm. Mira, hay una publicidad que se hizo, salió en todas las redes, ¿cierto? De que hay una mesa que se está sirviendo y todas las fuentes vienen vacías, los platos están vacíos y la gente como que no sabe lo que pasa. Y de repente aparecen las fuentes llenas. Ese es el contraste. Si te llega a una mesa, una fuente vacía, pasas hambre. Si está llena, tienes todo. Bueno, y ahí está el otro contrasentido de que hablan, dicen en general, existen estos mitos de que Los Ángeles es una comuna guasa, ¿cierto? Una comuna agrícola. Lo sigue siendo, Es ¿eh? una comuna, Es un componente pero más de su identidad. claro, es otro elemento, Sí. pero no es el que tenía hace 50 años atrás, claramente. No, hoy día tenemos por ejemplo grandes criaderos de caballo chileno acá, los más importantes probablemente nacieron acá, con el señor Anguita, ¿cierto? Con Lito Anguita. Está Agua a los Campos, ¿te fijas? Pero ya no es lo que, del punto de vista del impacto estamos social. hablando de 10 personas, no sé. Mira, son muchos, ¿eh? Hay muchos criadores, muchos, son cientos,
pero lógicamente destacan algunos menor cantidad. Y ese es un elemento turístico también que tampoco no lo hemos explotado. Claro. Bueno, hemos insistido, ¿cierto?, en todos estos análisis que se han hecho identitarios de la zona, de la región, que el caballo tiene que estar. El caballo tiene que estar ahí como uno de los elementos. Claro, pero ¿por qué tiene que estar ese caballo? No porque sea por un tema tan histórico de que Pedro Valdivia llegó a caballo. No, porque se criaron los mejores caballos acá. Claro. Te fijas, aquí nació el ejército, cierto, que O'Higgins comandó con los caballos de acá de Biobío, te fijas. Entonces, hay toda una historia que es incluso media reciente. Sí. La sangre de Biobío están en todos los criaderos de Chile. Esa tradición proviene de los ejércitos o'higginianos. Pero claro. Bueno, para nosotros O'Higgins es nuestro referente como agricultor. Es nuestro padre de la patria. Claro que sí. Es nuestro, qué sé yo, hombre más hecho, letrado probablemente de la época. De la Sociedad Nacional de Es el impulsor. Es el impulsor de la Sociedad creación, Nacional de Agricultura, del nacimiento. Imagínate. Y estamos en ese afán, tú sabes, ¿cierto?, de su casa que es de campo, que la queremos reconstruir hace tanto tiempo y ojalá esto ya salga algún día. ¿Qué era eso? En las canteras de O'Higgins. El primer libro biográfico de Bernardo O'Higgins, la primera biografía que se hizo después de su muerte, la hizo Casimiro Albano, que fue el niño que vivió con él en Talca, digamos. Mira. El hijo de Casimiro Albano. O sea, Casimiro Albano tenía prácticamente su misma edad. Cuando murió Bernardo O'Higgins, Casimiro Albano escribió la biografía financiado por la Sociedad Nacional de Agricultura. Ese primer libro, el primer libro de Bernardo O'Higgins, digamos. Sí, pero año 44. Tenemos un archivo en la SNA formidable, que es casi un archivo de museo, te digo sinceramente. Sí. Siempre preocupados de eso. Sí. ¿Qué relación o cómo puede la Sociedad Nacional de Agricultura vincularse a la pyme, al pequeño productor de hortalizas, ¿cierto?, de fruta? No de los medianos, sino que ya del pequeñito, casi de la familiar. Sí, mira, cuando tú ves la agricultura, ¿cierto?, lógicamente el gran componente es de pequeños agricultores. El gran componente, te diría que el 90% son pequeños agricultores. El resto son agricultura familiar. Agricultura familiar y pequeños agricultores. Es que la agricultura familiar es una cuestión que de repente uno se confunde un poco, porque a veces son predios donde la gente vive, tiene un par de gallinas, tiene un par de animales, pero trabajan normalmente en otro ámbito. Te das cuenta, pero el agricultor, que ya es, entre comillas, un pequeñito empresario, que vive de eso, que su negocio es ese, es la mayoría. Y nosotros lo que tenemos en la SNA, claro, tú ves la SNA en Santiago, la ves como que es muy así de arriba, de elite, pero la verdad es que estamos dentro de la SNA 45 gremios de todo el país, que son los gremios como Socavío, como la SOFO, como la SACO, como la Agrícola del Norte, y aquí tenemos nosotros muchos socios que son pequeños agricultores, muchos. Entonces, en el ámbito tenemos los rubros también incorporados, por ejemplo, tenemos la leche, tenemos la carne, tenemos la remolacha, tenemos el maíz, tenemos los trigos, y ahí participan todos los agricultores que están en esos rubros. Así que hay una participación mayoritaria en las provincias o las regiones de agricultores medianos y pequeños que llegan indirectamente a la SNA por sus gremios, por sus asociaciones. Queremos mejorarlo, eso sí, queremos mejorarlo mucho más. Así como hay que mejorar la gestión del agua, hay que mejorar la gestión del agua, la gestión gremial. Fíjate que nosotros nos vamos en los próximos días a una gira a Nueva Zelanda con comunidades aquí de la región de Alto Biobío y de Arauco, con comunidades mapuche y pehuenche, para también ir mostrando, ¿cierto?, lo que otros países han hecho desde el punto de vista del desarrollo productivo, social, económico, etcétera, con las primeras naciones. Entonces tenemos que ir también mirando a esa gente que tiene hoy día una capacidad productiva que nos está aprovechando y que tiene que entenderse que ellos van a producir en base a sus raíces y su cultura también. Y tenemos que complementar las cosas, ¿te fijas? Y eso nos ha faltado. Nos ha faltado como sociedad nacional de agricultura, como sociedad chilena, como políticos, a la gente que está en la política. Entender que aquí hay que buscar la forma, ¿cierto?, que todos convivamos en paz, mirando objetivos que pueden ser comunes y algunos que tal vez no son comunes. De una manera integral. Sí. Que no, por ejemplo, yo me pregunto cuando si hay un déficit en la producción, nosotros vamos a seguir abasteciendo de los supermercados, ¿cierto? Pero tenemos que encontrar la manera de subsistir o tener de tener, ¿cómo se puede decir? Así como un embalse de agua, tener una base productiva local. La seguridad alimentaria que se habla tanto hoy día. Claro, local, digamos, no sé si comunal, pero para la provincia.
Claro, que interactúe Igual. lo local con lo nacional y con lo internacional, pero que tengamos un énfasis desde el punto de vista de la capacidad, ¿cierto?, de desarrollarse con algún tipo de fomento, también obviamente lo local en primer lugar. Ese tipo de fomento, claro, puede llegar desde el gobierno directamente o más directamente desde las municipalidades. Y de las mismas empresas, fíjate. O de las mismas También empresas. ahí el mundo privado público tiene que hacer asociaciones. Oye, es una gran tarea entonces. Lo que está haciendo, por ejemplo, CMPC, en este tema, ¿cierto?, de la cooperación que está haciendo con los pequeños productores vecinos de ellos, es un poco eso, ¿sí? Le está dando herramientas para que puedan mejorar su capacidad productiva, su calidad de vida al final del día, Claro. y eso es lo que tenemos que hacer en conjunto. No tenemos que seguirnos viendo como dos puntos enemigos, entre comillas, ¿cierto?, el privado y el público. Yo creo que esa integración hay que hacerla. Siempre las grandes obras han sido entre la unión público-privada. Pero claro, y lo otro, fíjate, hay que valorar mucho más a los municipios. Nosotros hemos perdido esa valoración. Hablamos de centralización pensando más en la región que en los gobiernos regionales, pero la verdad es que la gran descentralización se produce cuando tú tienes municipios muy fuertes, porque son los que llegan a la gente. Municipios muy empoderados, muy fuertes, con gente muy capaz, con recursos, con capacidades. Ese es el mejor sistema para descentralizar un país, porque Claro. le llega todo bien, ¿cierto?, a todos los rincones. Pero justamente no pasa eso, porque No nos pasa. encontramos con las municipalidades súper débiles. Débiles, Municipalidades de claro. Quieco, de Antuco, que manejan muy poco presupuesto. Y que Yo siempre veía, por ejemplo, a las delegaciones de día presidenciales, ante las gobernaciones o las intendencias, sobre todo las gobernaciones, porque son hoy día las delegaciones provinciales, como el lugar donde tú puedes tener aquellos protagonistas del desarrollo, es decir, asesores, sistemas de apoyo, ¿cierto?, a las municipalidades. No todos pueden tener los expertos que quieren tener, o los gestores. Y ahí deben estar, ¿cierto?, como grupo de trabajo que atiendan a los distintos municipios. No se logró nunca, cambió el sistema, el modelo, y espero entonces que desde el gobierno regional generemos alguna instancia que se apoye de frentón al municipio, ¿cierto?, para que pueda hacer proyectos adecuados a su zona, para que baje recursos públicos, para que mejore la capacidad de gestión. Bueno, eso está ocurriendo porque el gobierno regional es un poquito más autónomo, Sí. mayormente que en comparación a años anteriores. Pero se ahí, están perdón, saltando ahí se están justamente saltando Los la Ángeles, delegación. claro, ahí justamente Los Ángeles, que es la cabeza de los municipios acá, en la capital, ¿cierto?, de la provincia, es la que más puede apalancar de alguna manera una situación de ese tipo. Y también puede ser el municipio de Los Ángeles, la comuna de Los Ángeles, la que también colabore con todas sus comunas. ¿te fijas? Absolutamente. Nosotros tenemos que tener, y ahí vamos a volver a la historia, porque nosotros somos como una hermana. Pero lógico. Comunas fronterizas que nacimos más o menos del mismo objetivo, ¿cierto? Exactamente. Y nos tenemos que aunar. Cuando a mí me preguntan sobre las proyecciones de Los Ángeles, las proyecciones están a nivel provincial. Nosotros nos tenemos que unir a Laja, a Nacimiento, a Mulchen, a Santa Bárbara. Nosotros tenemos que subir la provincia, el desarrollo tiene que estar involucrando a todas las comunas. Mira, fíjate que yo no le echo la culpa a Santiago del centralismo. Santiago Nosotros no es, hemos tenido la capacidad de unir. claro, es lo que es porque logró armar un cuento. Ahí en la capital, hoy día ya está bastante más disminuido el tema capital desde el punto de vista de la gestión y administración, porque tenemos la inteligencia artificial, lo virtual, que puede meterse muy fuertemente en todo el tema del Estado. Pero si nosotros hacemos un esfuerzo, pues yo lamenté mucho cuando Ñuble se separó salió de la región del Biobío, porque ahí perdemos fuerza, nos volvemos a ser provincia, ¿te fijas? Entonces, si nosotros como provincia de Biobío tenemos una capital que es Los Ángeles, y de verdad la consideramos la capital, como se diría yo, la rectora de todo lo que es la gestión de la provincia, pero con mucho altruismo, con mucha generosidad, ¿cierto?, respecto también de las otras comunas, yo te digo que aquí tendríamos un potencial salvaje. Increíble. Político, económico, social. Sí. Mira, tenemos la parte agrícola, obviamente, de lo que hemos estado conversando, la parte forestal, la parte energética. Este es un la Chile parte- chico. Sí, Tenéis la todo parte acá. comercial, Todo. los profesionales. Sí. Yo siempre digo que este es el eje de la hélice chilena, porque como te decía cierto hace un rato, estamos en el centro, tú sabes, creo que Cabrero por ahí está justo el centro. Sí, Y aquí gira todo, si la hélice gira, y este es el eje, ¿te fijas? claro. Tenemos los puertos. Sí. Bueno, la gobernación regional se ha dado cuenta ya. Se ha notado un poquito la diferencia. Sí. Y mira, y lo que más llama la atención es que estamos rodeados de no sé si decirlo, pero aunque suene, pero de regiones más pobres. Porque la región de la Araucanía y la región de Ñuble son las regiones más pobres del país. Sí. Y tenemos a un costado la provincia más pobre, que sería la provincia de Arauco. Así es.
somos un oasis, pues, como, Así como es. te habían dicho por ahí. Así es. Entonces estamos rodeados de pobreza y somos una comuna que lo tiene todo para ser Claro, y grande, si tú piensas, por ejemplo, suponte tú que hablemos de Los Ángeles como el eje, ya está bien, no Concepción, porque estamos como la orillita. Claro. Y Concepción, sabes tú que es la ciudad más lejana de Chile de la agricultura. Es mucho más cercana a Santiago del mundo agrícola que Concepción. Ya. Concepción, Bueno, Concepción no tiene nada, mucho suelo. y Ah, Cheimavia nada. sacaba, y ahí sacaba, no Sí, vienen pues. más para acá, y que sí, bueno. Claro. Entonces yo siempre he dicho que ellos son viudos de otras cosas, son viudos de CAP, de qué sé yo, de los Abenco, de NACAR, Sí, pero de la no- industrialización. Claro, pero no han pensado que tienen el Valle Central de la región, que es tremendamente potente en su potencial, digamos, y en sus capacidades. Entonces, si nosotros Los Ángeles lo transformamos en el eje logístico, con Cabrero, las rutas ahí se van encontrando, logramos traer el tren en línea recta hasta acá, hasta Biobío, por lo menos, hasta acá siquiera, hasta Los Ángeles. Conseguimos un aeropuerto, de verdad que sea de alta capacidad. Armamos un buen puerto seco acá, ¿cierto? Va a hacer transferencia de mercadería. Logramos un tren que puede llegar a Bahía Blanca, de Talcahuano, y pasa justamente en este eje. Vaya, tendríamos aquí de verdad una situación súper potente. ¿Y por qué te lo digo? Yo estoy muy involucrado con China en la red que armamos, ¿cierto? De red Biobío China, yo la presido. Y en todo este comercio chino a nivel mundial hay una nueva, ¿cierto?, fórmula que están ellos implementando que se llama la nueva ruta de la seda. Ya. Y uno de los brazos más importantes de la nueva ruta de la seda, desde el punto de vista alimentario y energético, entra acá por Talcahuano y se multiplica hacia Argentina, Ya. incluso el sur de Brasil, qué sé yo. Claro. El cono La- sur. El cono sur. Y la otra ruta que ellos hacen en transporte de Antofagasta para el tema minero. Entonces estamos considerados desde el punto de vista logístico, para China, que es el país que más nos compra, nace de aquí todo, ¿te fijas? Claro. Entonces, si nosotros no entendemos que aquí hay que integrar este ferrocarril, rutas mejores, puertos más eficientes, estamos Mira. perdiendo el futuro. Hace 100 años atrás, cuando se cayó el proyecto del Trasandino por Antuco, en realidad, la discusión parlamentaria estaba dando vuelta en el tema sanitario, pero lo que se pensaba era que la producción chilena, digamos, o peruana chilena, era la que tenía que llegar a Argentina para luego pasar a Europa. Y ese es un cambio de Total. paradigma, porque Claro. finalmente al revés. Europa incluso, Paraguay, Brasil, Uruguay, Argentina, tienen que utilizar a Chile como plataforma Por supuesto. bioceánica Pero por hacia el supuesto. Asia-Pacífico. Así es. Y así lo tienen pensado Claro. los chinos. Lo Claro. entendieron perfectamente, ¿te fijas? Sí. Hay que tener cuidado con China, hay cosas ahí que de repente son complejas, pero Sí. el gran mercado mundial con la India, entonces tenemos que pensar en esos dos mercados. Y los tenemos al frente. Claro, y nosotros tenemos que pensar nuevamente en una ruta potente, ¿cierto?, hacia Bahía Blanca, porque ahí nos sale más fácil llegar a la India, por ejemplo, Ya. pasando por Por Sudáfrica. Por Sudáfrica, Sí. digamos. Sí, sí, pues en realidad la vuelta por debajo es más corta en, Es el, más en el- corta. en el globo. Entonces, si Sí. lográramos llegar, ¿cierto?, a puertos Ah. como Bahía Blanca con nuestros productos, más allá de la vuelta por el Estrecho de Magallanes, Claro, sí. y este eje sería fantástico, de puerto a puerto ahí tiene una distancia Pero razonable. justamente, José Miguel, ahí pasa que no sé qué nos pasa a nosotros los del Biobío, que siempre nos la ganan a alguien nos arrebata el primer lugar. Hay un trasandino que viene por el túnel Las Raíces, que va mucho más adelantado que el Sí, de pero Antuco. sabes tú que yo a eso no le doy mucha importancia, que creo que desde el punto de vista de la lógica territorial y las líneas rectas, entre comillas, lo de Lonquimay nos queda perfecto. Lo que hay que hacer es una ruta por el Biobío, que llegue a Lonquimay. ¿Me entiendes Ya. tú? Eso sería fantástico, porque queríamos integrar todo lo que es la zona de Alto Biobío de verdad. Más allá de cierto de pensar, porque nosotros aquí caemos en una zona bastante compleja, si pasamos por Antuco, que no es muy fácil, digamos, de distribuir. Entonces aprovechemos lo que está, démosle énfasis, ¿cierto?, al desarrollo portuario nuestro, que eso es lo relevante, esto es lo otro un tránsito nomás, ¿te fijas? Claro. Y hagamos una buena ruta por el Biobío. Yo creo que eso nos daría un salto, porque esa ruta del Biobío, además, ¿cierto?, donde más pasa es justamente por la región del Biobío. Muerde un poco nomás la Araucanía en Lonquimay. Ya. Así que yo creo que está bien pensado desde el punto de vista estratégico, logístico, pero yo lo que creo que nos falta es volver a conversar con los argentinos cuando tengan capacidad de poder hacer las cosas, porque están bien Sí. complicados, de que se enlace esto y que sea de común, digamos, beneficio. Claro. De eso habla la integración. Exactamente. La integración entre Chile y Argentina, que se viene hablando hace harto tiempo en realidad, Muchos años. de este encadenamiento productivo Sí. del Cono Sur, una plataforma bioceánica. Bioceánica. Claro. Con un tremendo potencial, imagínate lo que es la energía de la zona central de Neuquén, lo que es acá nuestra fruta, imagínate lo que hay acá. La madera, etcétera. Claro que sí, pues. Bueno, estamos conversando acá con José Miguel Stegmayer de temas de agricultura en nuestro programa
La historia es nuestra, que finalmente hablamos de historia y de muchas otras cosas, ¿cierto? Estamos en INACAP, ¿cierto? Puedes matricularte sin PAES y con gratuidad. Estudia carreras técnicas y profesionales que están alineadas a las necesidades del sector productivo y de servicios. E insértate prontamente en el mundo laboral. Conoce más en www.inacap.cl. Bueno, la agricultura da para mucho. A mí siempre en el programa trato de volver un poquito a la historia para agarrarnos y poder conversar sobre el presente, ¿cierto? Y cómo proyectamos nuestra área. Tú sabes, entre paréntesis, que la agricultura es el sector de la humanidad, de la economía, de lo que tú quieras, como le quieras nombrar, que más ha cumplido con la humanidad. Nosotros ya estamos produciendo más de un 30% de alimentos excedentes. Eso es lo que se pierde en el mundo y se bota. Es decir, hemos sido capaces de más de alimentar a, ¿cuánto estamos ya? Casi 10.000 millones, 8.000 y tantos millones. 8.000 y tantos. Vamos a llegar pronto a 10.000 millones. Es decir, hoy día tendríamos, con lo que estamos produciendo de alimentos, si se hace una buena gestión de logística, etcétera, podríamos alimentar sin ningún problema 11.000 millones de personas. Claro. Yo antes te preguntaba esta otra cosa sobre la fruta que tiene que ver con que ha aumentado el rendimiento de la producción, digamos, de fruta, los cerezos, ¿cierto?, las manzanas, pero han habido años de sequía. O sea, ¿cómo se explica un poco eso de...? Mira, la verdad es que a nosotros no nos ha afectado en el tema de la fruta la sequía. Siempre hemos logrado sortear cada temporada con el riego suficiente, ¿cierto?, y salir adelante porque logramos un buen acuerdo con Enel en el manejo del lago Laja. Así que eso ha andado bastante bien. Tenemos agua siempre disponible durante todo el verano y la fruta no usa tanta fruta, pues se usa todo con sistema tecnológico, con goteo, qué sé yo. Lo que nos ha pasado, sí, es que hemos tenido problemas, por ejemplo, con el tema de la cereza. Durante la pandemia el tema logístico fue un desastre. Los fletes se encarecieron tremendamente, prácticamente 4 o 5 veces el valor, ¿cierto? No tenemos containers, se demoraban la descarga de los puertos por el tema de los turnos y ahí perdimos 2 años completos prácticamente de desarrollo frutícola porque la gente no pudo vender su fruta adecuadamente. Hay grandes pérdidas ahí, ¿cierto?, en los productores, que a Dios gracias esta temporada última se recuperó en alguna medida. Es decir, la sequía no nos está afectando en el ámbito frutícola, por lo menos acá. Lo que nos está pasando es que, porque no hay embalse suficiente, no hemos podido aumentar su superficie de riego. Nosotros tenemos hoy día por lo menos disponible 200.000 hectáreas más que podríamos meter al riego, incorporar al riego. ¿Y actualmente cuántas hay? Hoy día estamos con 180.000 más o menos en todo lo que es la región. Potencialmente podrían haber 200.000. Y podríamos mejorar, llegar hasta 200.000 hectáreas más en la región, ¿te fijas? Entonces esa cuestión, cualquier analista debería estarlo pensando, ¿cierto?, en el desarrollo futuro. Esto no es una cuestión que nos corresponda solamente a nosotros como agricultores, aquí esto tiene que hacerlo también el gobierno regional, ¿cierto?, pensarlo, tiene que pensarlo la academia, tiene que dar un análisis muy potente de lo que hay que hacer acá, ¿cierto?, para llegar a este otro salto del desarrollo que nos permitiría ser probablemente la región con más potencial de Chile. Sí, siempre, o sea, lamentablemente nos quedamos en el discurso o en las ideas, pero tenemos que concretar. ¿Qué nos falta ahí? La unión, pues, la gestión entre el mundo privado y el mundo público. Un mundo público, fíjate, que sea colaborativo. Nosotros como agricultores hemos logrado aquí dar grandes éxitos a pulso, ¿te fijas? Y de repente casi con un mundo público que nos más da problema que soluciones, es decir, nos está frenando el desarrollo. La burocracia. La burocracia que es tremenda y nosotros, claro, todos estamos dispuestos a pagar impuestos, qué sé yo, en tanto obviamente el sector público cumpla su función. Claro. Como lo cumplió con la construcción del canal del Laja. Por supuesto. El Ministerio de Obras Públicas se puso ahí, creo que fueron de la época 1.800.000 pesos de la época. Así es. Y con la reconstrucción de los sistemas de regadío después del terremoto. Ahí ¿Del fue 60? No, ahora del 2010. Nosotros estábamos regando de vuelta en noviembre, después de ese terremoto. Nosotros ni lo soñábamos. Y ese fue el sector público que se movió. Obras Públicas se movió sus máquinas y anduvo la cuestión. Claro que sí. Es decir, cuando hay voluntad, salen las cosas. Sí. Cambiando rotundamente de tema, yo te quiero llevar al tema o'higginiano, José Miguel. Ya sabemos que O'Higgins fue un gran precursor de la agricultura acá en la zona, con las viñas, con las cabezas de ganado que tenía, con las 26.000 hectáreas creo que eran. Y el sistema de cultivo. El sistema de cultivo, trajo el arado. De vertedera. Y con el arado metálico. Metálico de vertedera. Claro. Que te permitía hacer el surco mucho más parejo, porque antes tenían que dar la vuelta, ¿cierto? Era helado de punta de palo con fierro. Entonces el surco te quedaba unas tremendas champas. En cambio el de vertedera te va cortando como ese fierro
y tú vuelves por la mismo surco. Ya. Ok. Entonces hace este trabajo, porque das vuelta a la cuareta del arado. También utilizó el sistema de rotación De praderas y de- cultivos, claro, sí. exactamente. Sí, bien, y era un cabro nomás, Bernardo Higgins, cuando llegó a los 24 años. Sí. Imagínate. Tú una vez me dijiste que algo tenías que ver, que tu campo, algo tenía que ver con O'Higgins, ¿no? Que Hay una teoría, una historia ahí sí. que la cuenta Mario Ríos, ¿ah? Sí, no es un Ya. invento mío, así que si Ya. alguien inventa esta cuestión Sí, es Mario pero me Ríos, que tiene gustaría escucharla de bastante nuevo. conocimiento histórico, y que fue muy curioso porque esta discusión eterna que hay con Chillán, de dónde es Sí, O'Higgins, qué sé yo, dónde entonces, nació, digamos. dónde nació y todo el asunto. Entonces, según Mario Ríos, la concepción fue ahí, en Santa Matilde, en nuestro campo. La fiesta fue acá. La concepción de O'Higgins, media tal vez, a la hora de la siesta, no tengo idea, debe haber sido una cosa media curiosa, porque don Ambrosio ya tenía sus años, y doña Isabel era jovencita Era muy todavía, jovencita, era niñita. 17, 18 años. Claro. Entonces no sé cómo fue exactamente Claro. esa relación. Pero ¿por qué acá? Porque lo que señala, ¿cierto?, la historia es que ese campo era de familiar de los Riquelme, Ya. en su momento, ¿cierto? Y venía mucha gente aquí a pasar sus vacaciones, de Ñuble. Y O'Higgins, don Ambrosio, cuando venía de Concepción, hacía la ruta, ¿cierto?, de abajo, de ir pasando por Ellos por Hualqui se venían, ¿no? Claro, por Hualqui, ¿cierto? Bordeando el Biobío. y llegaba a Los Nacimiento. Ángeles y subía por la ruta esa, justamente que pasaba en Santa Matilde, que Camino Antuco hoy día. Camino Antuco. Que debería llamarse camino, o sea, de los Yo los siempre Higgins. lo he dicho, yo siempre, la ruta de O'Higgins. Esa es la ruta de O'Higgins. O'Higgins, esa debe ser. Con ¿Cuántas mucha veces? evidencia. Sí, ¿cuántas veces Claro. habrá pasado? Yo pienso, Claro. ¿cierto?, en esos eucaliptos que tenemos en la entrada al campo, Ya. que tienen hoy día 250 años, por lo tanto estaban creciendo ya cuando estaba O'Higgins acá. ¿Cuántas veces pasó por debajo de ellos? ¿Cuántas veces vieron los mismos parajes, el volcán Antuco, la Pero Sierra de Lúa? claro, por supuesto. ¿Cuántas veces se quedaron enterrados y en Chacayán, Claro. en esos barriales que se armaban en Humán Claro. con las carretas? ¿Cuántas veces, cierto, pernoctaron a mitad de camino? ¿No? Sin embargo, Imagínate. se celebran otras rutas que, no sé, pues, de dudosa. Las teorías son varias, pero acá es evidente que esta Por era la ahí ruta pasaban. del camino de Sí, ellos y de ese, los dos, ese, pues, de don Ambrosio y de don Y de don Higgins. Bernardo. Don Bernardo bajaba mucho a Los Ángeles, Claro que sí. de cantera. Sí, pues, Entonces, lógicamente, eso lo hacía en la media jornada a caballo, a medio galope, y llegaba acá. claro. Son 32 kilómetros de la casa de O'Higgins a la plaza de armas Claro. o 33 kilómetros de Los Ángeles. Yo diría que es menos, parece, pero Pero algo así es. sí. De la plaza, es decir, de la casa misma, siento que ahí tienes como 1 kilómetro hasta llegar Sí. a la casa de la ruta, Claro. y te vienes hasta la plaza de sí, 30, 32 kilómetros. Y si tú lo haces eso más o menos en 4 horas a caballo. Claro, sí. No, claramente tenía su vida acá en Los Ángeles. Tenía la familia Riquelme también. También, acá. exactamente. Y ahí puede haberse quedado don Ambrosio. A la siesta, Eso, ¿te a la fijas? siesta. Entonces, no Claro. sé si tal vez alojar, puede haber sido, Oye, no sé. eso puede ser hasta un recurso fílmico, se pueden hacer películas, Pero por series, con todas estas cosas. Uno supuesto, ¿te puede imaginas? echar a andar la creatividad, la imaginación. Exactamente. ¿Cuántas historias podríamos dar acá en la provincia de Biobío? Claro, Y con mucha más evidencia, con mucho registro. ¿no? Exactamente. Y esto fue una siesta de verano. Fin de Claro, diciembre. Bueno, muy interesante ha estado la conversación con José Miguel Stegmayer. En esta oportunidad hemos hablado de agricultura, de historia, de economía, de proyecciones regionales y provinciales, más allá de la misma comuna de Los Ángeles, que obviamente lidera toda esta parte geográfica del país. Así que damos por finalizado este capítulo de La Historia es Nuestra. Quiero agradecer a José Miguel su presencia. Muchas gracias por estar con nosotros acá. Nosotros vamos a continuar con otros programas más relacionados con Los Ángeles y en conmemoración al aniversario número 284 de nuestra ciudad. Así que muchas gracias por estar con nosotros y espero en nuestro próximo capítulo la próxima semana. Gracias Chao. a ti, muchas Chao. gracias. Nos vemos.